Nosotros habíamos visto cómo Pablo mostró a Jesús como un ejemplo el ejemplo máximo, ¿no? El modelo a seguir. Luego Pablo se mostró a sí mismo y a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos a seguir, como vidas centradas en el Evangelio, como ciudadanos del cielo y como vidas dignas del Evangelio de Cristo. Y cuando Barth pensaba en estos versículos, decía que era obvio que uno al ver lo que Jesús hizo debería no solo reflexionar en eso, sino vivir a la luz de esas verdades y tomar decisiones concretas, diarias, viendo esas magníficas, esas hermosas verdades que hay en Filipenses 2 del 5 al 8. Y hoy vamos a conseguir avanzar, vamos a comenzar con el 3, ¿sí? En el capítulo 3. Vamos a leer el 3 del 1 al 11. Y luego lo vamos a dividir. Vamos a ver 4 cosas. Cuatro puntos principales. Dice el 1: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, son los judaizantes. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y podemos ver 4 puntos principales. Hay un mandamiento, el del 1, regocijarse en el Señor. Luego vamos a ver una advertencia, el Evangelio no necesita agregados. Vamos a ver un ejemplo cercano. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, entonces era cercano para los filipenses, que uno de los primeros y mejores cristianos no confiaba en sus logros, en sus esfuerzos religiosos, sino que confiaba en Cristo para salvación. Y un paradigma nuevo, una nueva manera de entender la vida. Todo tiene que ser visto a la luz de Cristo, en función a Cristo. Y viendo esto, el primer punto, un mandamiento, el 1, regocijarse en el Señor, leo de nuevo el 1. Por los demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Nosotros podemos recordar motivos de alegría, de gozo, que ya Pablo había desarrollado al principio de la carta. ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba gozoso Pablo? Porque el Evangelio avanza. Porque avanza no solo a pesar de las dificultades, sino a través de las dificultades. Mostraba la soberanía y la providencia de Dios Todopoderoso de hacer el Evangelio avanzar. También había motivo de gozo porque él confirmaba su salvación por los frutos que había en su vida. Y estaba gozoso porque miraba a los filipenses y los filipenses también tenían frutos de salvación. Entonces es un llamado al gozo. Pero acá hace un agregado. Dice, regocíjense en el Señor. Y nos hace pensar en este lenguaje a los salmos, en los salmos. Usa un lenguaje similar al de los salmos. Acá el mandamiento es regocijarse en el Señor. Y en los salmos esto sucede muchas veces cuando el pueblo mira las obras de Dios. Entonces es un llamado a alegrarse, a bendecir a Dios, a alabarle, a estar gozoso, a celebrar juntos. Parte de la alabanza es eso, celebrar juntos las virtudes de Dios, las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios. Y la unión con Cristo es una obra de Dios. Nuestra unión con Jesús es una obra de Dios y es una fuente de gozo incomparable con otras. Nosotros podríamos ser israelitas que alabaran a Dios porque Dios abrió el Mar Rojo,
porque salieron de la esclavitud de Egipto, porque les dio de comer en el desierto. Pero ninguna de esas obras es tan gloriosa como la unión que Él nos ha dado con Cristo. Y eso debería ser un motivo de gozo, de regocijo, de alegría superior a todos los demás. De tal manera que ninguno de nosotros debería perderlo de vista a este motivo, ni perder la alegría, aunque la vida nos golpee. Entonces Pablo le dice, regocíjense. Nosotros sabemos que Dios ha regalado, podemos hablar de bendiciones, pero en un lenguaje más cercano, podemos hablar de regalos. En la Biblia dice dones, pero de regalos, el Señor nos regala, nos bendice un montón de cosas. Y ningún regalo es tan bueno y tan glorioso y tan grande como esta unión que tenemos nosotros con Cristo. ¿Nos alegramos por esta unión? ¿La tenemos presente? Yo a veces pienso, ojo, si hubiera estado ahí en el desierto y hubiera visto caer la comida del cielo, cuánto me alegraría, cuánto alabaría. O si hubiera estado con Josué ahí al abrir el Jordán, o si hubiera estado frente a Jericó. Y ninguna de esas obras, ninguno de esos prodigios, ninguno de esos milagros es tan grande, ni tan importante, ni tan trascendente, ni eterno, como sí lo es nuestra unión con Cristo. Entonces, Pablo nos dice, regocíjense en el Señor. En el Señor hay que regocijarse. Y tenemos que valorar esto. Y de esta manera nuestra fe es protegida. Recordando esto, vieron que dice, no me molesto escribirle otra vez lo mismo. Dice, no importa que repitamos estas cosas. Va a hablar de lo que sigue, de lo que en general le está hablando. Fíjense que Pablo está siendo muy repetitivo, muy redundante, desde otros puntos de vista, pero muchas veces está diciendo lo mismo en Filipenses. Dice, para ustedes, esta repetición es un motivo de seguridad. Y así comienza un puente en el cual Pablo dice, regocíjense en el Señor, pero hay algo que sigue, ¿sí? Es un puente entre los motivos de gozo que ya tenían, que ya expresó en lo anterior, con lo que sigue. Y nosotros sabemos que es necesario revisar la vida personal continuamente para estar seguro de la salvación. Es necesario regocijarse en el Señor y no confiar en los logros humanos, incluso cuando sean de tipo religioso. Y acá está el puente, venía dándonos motivo de regocijo, ahora dice regocíjense en el Señor, y ahora va a hablar de los esfuerzos religiosos. ¿Cuál es la idea? Regocíjate en el Señor, regocíjate en el Señor, regocíjate en el Señor. No te regocijes en tus propios logros religiosos. Entonces el segundo punto es una advertencia. El Evangelio no necesita agregados. Y vamos a leer el 2 y el 4, versículos 2 al 4. Dice, cuídense de esos perros, hablando de los judaizantes, ¿no? Cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, y ponemos 3 puntos suspensivos para el punto que sigue, pero la idea es esta: regocíjate en el Señor y no en tu carne. Regocíjate en el Señor y no en lo que vos has logrado. Regocíjate en el Señor y no en tu currículum, en tu historial religioso, ¿sí? Regocíjate en el Señor, en su obra, no en las tuyas. Ese es el argumento que va a desarrollar Pablo en esta porción, en esta unidad lógica. Y habla usa una palabrita fuerte, ¿verdad? Tenemos que pensar no en los caniches que algunos tienen, no pensar en las mascotas que tenemos. Hay varios que aman a sus caniches, pero dice, cuídense de los perros. Y usa una palabra muy fuerte. Y trata a los judaizantes como perros. No tenemos que pensar en nuestras mascotas. Tenemos que pensar en algo como un coyote o un perro salvaje. O lo que pasó en el Parque Sarmiento hace un año, creo. ¿Se acuerdan? Que entró una jauría y mató 30 venados. Los destrozó a los Bambi, que había en la granja ahí al lado de Avenida Sabatini. Entró una jauría, destrozó los ciervos por diversión, no los comieron. En Ciudad Universitaria hay una pequeña jauría. En Tierra del Fuego hay grandes problemas por perros salvajes. Es uno de los problemas más grandes. Dicen las 3C, conejos, castores, cordobeses, en Tierra del Fuego. Y pusieron la cuarta, pero no es una C, los perros. Tienen grandes problemas con los perros. Rompen las vallas, rompen los alambrados, entran, comen las ovejas, el cordero patagónico, destrozan. Esta es la idea de perro que tenemos que tener. Y dice, cuídense de los perros. Y trata Pablo a estas personas que quieren llevar
a judaizar el cristianismo, los trata como perros, como molestos, como dañinos, como sucios, como oportunistas, como destructores. Algo parecido a un coyote, un perro salvaje, no como nuestras mascotas. En la iglesia de Galacia ya habían pasado los judaizantes y ya habían confundido la congregación. Si ustedes miran bien, cuando Pablo saluda a los Gálatas, es la única iglesia donde él no da gracia ni nada, sino que dice a los Gálatas. Está enojado Pablo, porque en vez de proteger y vivir en la pureza del Evangelio, le agregan cosas, el legalismo, y vuelven quieren fomentar un híbrido entre cristianismo y judaísmo, y no existe eso, no existe. Y aparece una y otra vez el corazón judaizante en la iglesia hasta el día de hoy. Una y otra vez quieren volver a eso. Y se enoja con los Gálatas, y vemos en la carta a los Gálatas, que los judaizantes enseñaban básicamente dos cosas: que cada persona debía creer en Cristo, pero además tenía que circuncidarse y seguir los ritos judíos, los ritos de ese pacto que fue abolido. Y tenemos que saber que el pacto nuevo descansa en la confianza que tenemos en que Jesús ocupó nuestro lugar frente a Dios, y de esta manera nos da una relación correcta frente a Dios. Y la obra de Cristo es suficiente. El Evangelio no necesita agregados, de ningún tipo, ni siquiera de los del antiguo pacto, ni siquiera esos. Cada tanto aparece de nuevo el espíritu judaizante, ese invento ridículo, ese hebrañol, donde dicen Yeshua en vez de Jesús, y eso no es lo importante. Ni siquiera las cosas del antiguo pacto, ni siquiera esas cosas deben ser agregadas al Evangelio. ¿Esto significa que Dios nos llame a una vida sin ley? No. Dios nos llama a la santificación como respuesta a su obra, no para recibir el beneficio de la obra, sino como respuesta a la obra que Dios hizo, que Jesús hizo. Entonces, regocijémonos en el Señor. No le busquemos más cosas. Él nos llama a la obediencia por lealtad y agradecimiento, de ninguna manera para que Dios nos ame más, sino porque nos ama lo suficiente como para habernos incorporado a su familia y hacernos sus hijos. Esto es muy importante. Dios no te va a amar más de ninguna manera. Si vos estás en Cristo, te ama lo suficiente, te ama de manera perfecta, como dice el final de Romanos 8. Nunca nadie te puede separar del amor de Dios. Dios te ama. Pero si vos crees que tenés que agregar algo para que Dios te ame, excepto de tu fe en Cristo, estás cayendo de la gracia. Dios te ama de manera perfecta. Que Dios te apruebe es otra historia. Es otra historia. Y Él nos llama a la obediencia, pero una obediencia por lealtad. Una obediencia por agradecimiento. Es una obediencia por estar regocijados en Él, en sus obras, y volcamos nuestro corazón en obediencia. No para ingresar en el cielo, ni sostenernos en el cielo, ni fomentar el amor de Dios por nosotros. Dios te ama de manera perfecta porque te amó en Cristo. Nosotros usamos mucho el vocabulario que es acepté a Cristo. Pero la Biblia también dice que Dios nos aceptó en Cristo. Él nos aceptó a nosotros. ¿Por qué? Porque decidió amarnos. Él nos ama. ¿Hace cuánto que te aceptó Dios? Esa es una pregunta linda. Más allá de hace cuánto aceptaste a Cristo. ¿Hace cuánto que te aceptó Dios? Fue en el mismo momento. Dios te ama y no deberías agregar nada. Y a nosotros quizás nos parece una locura que aparezca gente en una iglesia y les quiera fomentar la circuncisión. Yo creo que la mayoría, sobre todo de los varones, diríamos, no, estás loco. Si viniera alguien y nos enseñara. Yo creo que sería así. Pero imagínense que eso quizás no está de moda, pero una y otra vez la iglesia empieza a indagar lo que Israel hacía en el viejo pacto, la parte ceremonial, la parte ritual, y cree que así va a ser más amada por Dios. Eso es un error gigante, malísimo, y nos viene acompañando hace 2000 años. Y tenemos que pensar que no solo la circuncisión, sino otro tipo de cosas, no sirven. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios ya nos ama lo suficiente. Regocíjate en el Señor, Dios te ama lo suficiente. Su amor no mengua, Él no lo deja para después. Nunca nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El final de Romanos 8, regocíjate en el Señor. Ni siquiera la circuncisión es valiosa, incluso habiendo sido parte principal del pacto anterior, no es valiosa. Y perder de vista lo interno
es complejo y es malo. Pensar que lo externo es más importante que lo interno, no está bien. Lo interno es lo más importante. Y Dios, dice la Biblia, ha circuncidado tu corazón. Fíjense en el 3, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea que dice que ahora hay una nueva circuncisión. Y cuando dice nosotros, Pablo, siendo hebreo, no está hablando de los hebreos, está hablando como cristiano. Dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. En Efesios 1, 13 al 14 dice que el Evangelio se escucha, se cree, y somos sellados con él, con el Espíritu Santo. Y es la garantía de nuestra herencia. La marca que cargamos ahora no es externa, es interna, del Espíritu Santo dentro nuestro. Es la garantía de Dios, de la herencia que vamos a recibir. Nosotros podemos pensar en una situación en la cual estamos en una situación en la cual nosotros hacemos uso de una garantía, ¿sí? Un alquiler, y tenemos un garante, y si alguien no paga, se apela al garante y el garante tiene que pagar. O podemos decir, esta idea de garantía también puede ser como una seña. Che, te compro la casa, te seño esto. Y puede ser, generalmente la persona que señó una casa, generalmente la compra, porque la seña no se devuelve. Entonces ya estuvo muy segura. Pero puede fallar. Pero Dios no falla. Y Él ha dado su garantía. ¿Cuál es su garantía? El Espíritu Santo en vos. Regocíjate en el Señor. Estás seguro. Vas a recibir la herencia. Como hijo de Dios. Dios te incorporó a su familia. No te va a amar Dios porque no te puede amar más. Te ama lo suficiente, te ama de manera perfecta. Regocíjate en el Señor. Este motivo no lo podemos perder de vista nunca. Y está como la contraparte de acá, que es la parte externa. Entonces Pablo nos está llamando a mirar lo interno. Dice, pará, gloriate en Cristo. No pongas tu confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios. Y en otra carta tiene que enfrentar algo parecido. Habla de la circuncisión y habla de otras cosas más, en Colosenses 2. No lo lean, no lo busquen, pero en Colosenses 2 yo les voy a leer algunas partes. Dice el 8, Colosenses 2:8, miren, que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, las normas elementales del mundo y no según Cristo. En el 11 dice, fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, hablando de la del corazón, que lo hace a través del Espíritu Santo. En el 13 dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. El 16 dice, que nadie se constituye juez en ustedes, o dice, que nadie los juzgue, con respecto a comida, o bebida, o cuántos días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Dice, esas eran cosas eran sombra de las cosas que iban a venir. Dice, ahora el cuerpo le pertenece a Cristo. Gran parte de la iglesia no lo entendió esto hasta hace muy poco. Incluso parte de la iglesia vuelve a no entender esto, entonces dice, no como cerdo. ¿Por qué? Porque en Levítico dice esto. No hago esto, no hago el otro. Porque en Levítico dice, esas cosas externas no tienen ningún valor. Y dice que nadie los defraude, el 18, de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. O sea, dice, no creas tan importante que alguien se humilla a sí mismo diciendo yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, apelando a la ley religiosa, ritual del Antiguo Testamento. Dice, apela a la humillación de sí mismo, en la adoración de ángeles, basándose en visiones que ha visto. ¿Les suena esto? ¿Cómo puede ser que 2000 años después vuelva a pasar lo mismo? Somos muy tercos. Basando en visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Habla de personas que meten el legalismo, incluso el legalismo judaizante, en el cual están agarrados a visiones que han tenido, pero no son visiones de Dios, son visiones de su propio corazón. Se agarran de eso, se agarran de cosas que parecen mejores, se agarran de humillarse a sí mismo. Dice, no sirve, no se están haciendo de Cristo, no se están agarrando de Cristo, se están agarrando lo que ustedes están imaginando. Dice después el 20, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a principios tales. ¿Cómo? No manipules, no gustes, no toques,
todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, hablando del antiguo pacto. Y el 23 dice, tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese legalismo, incluso si fuese judaizante, no sirve de nada. De nada. Regocijate en el Señor, agárrate del Señor y no agarre las partes del Antiguo Testamento que te hacen parecer más santo que los demás, ni más espiritual, porque eso nació en tu corazón. Dios abolió ese pacto. Abolido. Abolido. La ley moral, los principios, el espíritu de la ley está vigente, no vivimos sin ley. Pero esa parte ritual, externa, días de fiesta, circuncisión, no comer una u otra cosa, no sirve de nada. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. ¿Cuándo va a servir? Nunca. ¿Cuándo sirvió? Antes de Cristo. ¿Sirve ahora? No sirve. Entonces, regocíjate en el Señor, porque te ha hecho libre de ese pacto que era contrario a vos. Sos libre. No caigas. Es lo que Pablo está tratando con los filipenses. No caigas en el legalismo, ni siquiera cuando es judaizante. No caigas como los gálatas de la gracia a la carne. No caigas, porque eso es externo y no sirve. No sirve. Y, insisto, no es un llamado al cristianismo sin ley, que se llama antinomianismo. Por si alguno por ahí lo lee y no sabe qué es. No es un llamado a un cristianismo sin ley, sino un llamado a una fe pura, sin mandamientos inventados por nosotros, ya sea que tengan 4.000, 2.000, 1.000, 500, 100 o 50 años. Los mandamientos de los hombres no sirven. Regocíjate en el Señor, sos libre de los mandamientos de los hombres. ¿Cómo puedo hacer para saber qué me pide Dios? Anda a su palabra. Pero no me doy cuenta cuando es moral y cuando es civil o religioso o ritual. Estúdiala más a la palabra. Sos libre, sos libre. Insisto, no es un llamado a la vida sin ley, es un llamado solo a la pureza del Evangelio, sin mandamientos caducados o inventados por nosotros. No sirven esas cosas. ¿Podemos valorar la tradición? Sí, pero el día en que ponemos la tradición a la altura de la palabra, en práctica, en norma o en creencia, somos iguales a los fariseos. No sirven esas cosas, no sirven, no sirven. No importa cuántos años tenga la denominación, no importa cuántos años tenga la iglesia, no importa si estas cosas tienen 4.000 años, no sirven. No las sigas, sos libre de eso. Que nadie te juzgue por no seguir las cosas de la tradición, sos libre. Si vos querés agregarte una tradición y seguir una tradición, seguila. Pero tenés que tener muy claro en tu corazón que eso no sirve al espíritu. Puede ser útil, sí, pero Dios no te pide que lo hagas. Vos elegís hacerlo, y si no es contrario a la Biblia, hacelo en libertad. Pero no juzgues a aquel que no lo hace, porque aquel es libre para elegir otra cosa. Y varios teólogos hablan de esto. Dice, hay dos tipos de religión en el mundo. Podríamos decir, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y podríamos hablar de cientos. Sé que la India tiene entre 30 y 40 millones de dioses, así que podríamos hablar de millones. Pero conceptualmente hay dos religiones, la de gracia y la de obras. Una en donde Dios ama por gracia y otra donde Dios ama por obras. Y no hay más religiones. Y el cristianismo es la única, sola, ahí, solitaria, la única religión de gracia donde Dios ama porque quiso, por su voluntad, sobre sus méritos y no sobre los méritos del pueblo que él eligió. Todas las demás, sea judaísmo, sea islamismo, sea lo que sea, están las obras. Tu Dios te ama de manera perfecta, más allá de lo que hagas, porque te aceptó en Cristo. Y a Cristo lo amó de manera perfecta y volcó ese amor hacia vos, porque fuiste sustituido por Él y Él por vos. Dios te ama, regocijate en el Señor. No hay mayor obra que esta, ni el mar rojo abierto en dos es tan glorioso como esto. Sos un hijo adoptado de Dios, sos un huérfano adoptado por el Padre más glorioso que te puedas imaginar. Sos suyo y te ama de manera perfecta, como amó a su Hijo perfecto. Te ama, Dios te ama. Y fíjense que ahí en el versículo 3
dice marcas de un cristianismo genuino. Podríamos hacer una sola prédica de eso. Son los verdaderos circuncisos, adoran por medio del Espíritu de Dios, confían en lo que Cristo Jesús hizo por ellos y no depositan ninguna confianza en esfuerzos humanos. Son 4 marcas de un cristiano genuino. Y Dios incluyó en su pueblo judíos y gentiles, pero cada persona salva en la historia de la humanidad fue salva por gracia. En el viejo pacto tampoco se salvaron por obras, nunca. Cada persona fue salva por gracia. Si el viejo pacto hubiera sido útil para salvar, Cristo no hubiera venido. No hubiera sido necesario. El viejo pacto nos muestra los pecadores que somos, los fracasados que somos cuando queremos que Dios nos ame por nuestras obras. Y cuando habla a los Gálatas, Gálatas 3:1 dice, oh, Gálatas insensatos. Y alguna traducción más contemporánea dice, Gálatas tontos. Y tiene varias expresiones. Pablo está indignado con esa gente que vuelve a buscar agradar a Dios a través de obras, del pacto abolido o del legalismo. No, de ninguna manera. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar, o sea, van a seguir ahora por la carne. No sirve. Solo podemos ser salvos y solo podemos ser amados por Dios, creyendo en Jesús y en su obra a favor nuestro. De esa manera se aplica su amor a nosotros. Nunca, por otro lado, tenemos otra enseñanza. Nunca hay que ser pasivo cuando el Evangelio es amenazado por censura o por distorsión. Acá vemos una distorsión del Evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Son perros, son insensatos, son tontos. En otro momento dice, son como una gangrena. En otro momento dice, son como una levadura que arruina el resto. De otra manera podría decir, no lo dice, pero en nuestros tiempos o más cercanos podría decir, son la manzana podrida que arruina el cajón. La gente que distorsiona el Evangelio no sirve, sea anatema, maldita por Dios. Teme frente a distorsionar el Evangelio, sea anatema aquel que distorsiona el Evangelio. Entonces hemos visto estos primeros 2 puntos principales. Un mandamiento, regocijarse en el Señor. Una advertencia, el Evangelio no necesita agregados. Y ahora vamos a ver un ejemplo cercano. Pablo, uno de los primeros y mejores cristianos, no confiaba en sus esfuerzos religiosos, ni en sus logros religiosos, ni en su currículum religioso como base de su salvación. Y vamos a leer el 4, la segunda parte del 4, y vamos a leer el 5 y el 6. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mira el currículum. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, a pesar de todos estos privilegios sociales y religiosos, frente a Dios, no sirven. Él era israelita de nacimiento, no porque se hubiera convertido, no era un prosélito, no era un temeroso, simplemente un gentil. No, él era judío, de pura cepa. Cumplía la ley, sabemos que es irreprensible en un sentido lo mejor que se podía, una intención constante de hacerlo. Y sus padres la cumplieron por él cuando él no lo podía hacer, circuncidado a los 8 días. Era en la tribu de Benjamín, o sea, no era de la tribu de alguno de los hijos que Jacob tuvo con la sierva de sus esposas. ¿Se acuerdan de que había 4 mujeres ahí? Soy hijo del hijo de esa mujer amada por Jacob, de Raquel. Soy descendiente de la mujer amada por Jacob. Y no salva eso. No sirve. Frente a Dios no sirve. Y nosotros, lo mismo, podemos tener un montón de historias. Uy, en mi caso tengo el honor de mi bisabuelo. Y soy el bisabuelo tal, soy esto, hice esto, tengo mis títulos, tengo mis cosas que logré, mis estudios, lo que sé, lo que serví, lo que organicé, lo que sufrí por el Evangelio. ¿Y qué? No sirve. Dios no me ama más por eso, ni me salva por eso. Al revés, uno lo hace porque Dios nos ama y nos salva. Pero acá en el caso de él dice, no sirve. No somos salvos por nuestras obras religiosas, incluso, aunque sean buenas. Nuestras obras religiosas existen porque somos salvos por gracia de Dios. O sea, no somos salvos por nuestras obras, sino que nuestras obras existen porque somos salvos. Y somos salvos por gracia de Dios, a través de la fe, y por eso, regocíjate en el Señor.
estamos agradecidos. Además, podemos ver que la definición de éxito, incluso religioso, terrenal, no concuerda con la definición que vemos en la palabra. Nosotros terrenalmente podemos pensar que el éxito religioso es haber logrado ciertas cosas. Quizá un cargo. Una vez hablé con un chico y me dijo, no, yo, líder de jóvenes, y ya completé mi estatura con Cristo casi. Ya logré todo lo que podía aspirar en la vida. O estudié en tal seminario, o hice esto, o hice lo otro, y ya está. No. El éxito religioso, terrenal, no concuerda con la definición de éxito espiritual que Pablo nos muestra, que la Biblia nos muestra. Fíjense en el 7, y vamos a ver este nuevo paradigma, donde todo tiene que ser visto a la luz de Cristo en función a Él. Vamos a leer del 7 al 11. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida, escuchen esto, todas las cosas, pero acá ponen la perspectiva correcta, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y vemos que hay logros humanos, por un lado son insuficientes para declarar nuestra inocencia, pueden ser muchos, pero son insuficientes para ser salvos. Y no tenemos que aferrarnos a una inocencia que no existe. Cada acto nuestro está contaminado, no podemos compensar nuestros pecados con obras religiosas. No debemos, y este es el punto clave en esta parte, no debemos tener fe en nuestras obras, sino la de Jesús. Los logros de Cristo son suficientes para declarar nuestra inocencia si creemos verdaderamente en Él. Dios declara tu inocencia si vos estás en Cristo. ¿Soy inocente? No, sos justificado. Te va a tratar como si fueras inocente. ¿Cómo no te vas a regocijar con el Señor? Porque no es alguien que no sabe lo que pasó. Si yo pusiera hoy en el cañón, te sacara acá un chip y enchufara acá tus pensamientos, incluso los que tenés ahora, y los proyectara ahí frente a toda la congregación, vos me odiarías. Y yo te despreciaría, muy probablemente. Si fueran los pensamientos de la semana, si se pudieran ver nuestras preocupaciones, lo que más amamos en una lista así, ¿y Cristo en qué lugar estaría? Vos odiarías a alguien que te conociera tan perfectamente. Y alguien que te conociera tan perfectamente no te amaría, te miraría con desprecio. Pero este Dios, que es el único que conoce con perfección tu vida, te ama. Regocíjate en el Señor. No te regocijes en tus obras, en los logros de tu carne. Regocíjate en el Señor. Él te ama. Y los logros de Cristo son suficientes para declarar nuestra inocencia, para justificarnos. Sabemos de memoria, sobre todo los que hicimos los niveles LAP en Romanos 3:23, todos pecamos. ¿Qué pasó? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 3:27 de Romanos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Regocíjate en el Señor. No hicieron falta y no van a hacer falta tus obras para que vos seas justificado. Él te justificó por gracia. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Esto es increíble. No lo naturalicemos en nuestra mente al punto de no apreciarlo. Lo del Mar Rojo es una soncera al lado de esto. Regocíjate en el Señor. Sos amado. Y no porque no te conoce. Te conoce y a pesar de eso sos amado. Y cuando somos salvos, nuestras vidas se van pareciendo más a la de Jesús en actitudes, en pensamiento, en carácter, en obras. Y Pablo estima sus logros religiosos y todo el mundo como pérdida. Y lo perdió. ¿Vieron que dice ahí? Dice, fíjense el 8. Yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, todas las cosas son como una pérdida, ¿según qué? ¿Al lado de qué? De conocer a Cristo. Pero dice, fíjense que no es algo poético, no es una metáfora. Sigue el versículo y dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. Y en griego también se podría traducir como estiércol. A fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. Pero ¿cómo esto de ganar a Cristo si Él nos ganó a nosotros? ¿Cómo esto de... en la prédica que sigue lo vamos a resolver, pero tiro el spoiler. ¿Cómo esto de alcanzar a Cristo, ganar a Cristo? Sí, en semejanza. No en salvación, en semejanza. Parecerse a Cristo por un lado de la balanza y todo lo que el mundo considera como ganancia del otro lado de la balanza. Dice, esto no puede pesar. Parecerse a Cristo es lo que vale. Y todas las cosas que no son parecerse a Cristo, los estimo como pérdida, como basura, como estiércol. Y por eso lo he perdido todo. No es que dice, bueno, si el Señor me pidiera, no, son lastre, no son pecados, pero son lastre. Quiero parecerme más a Cristo, quiero ser más como Él, quiero participar, y lo que vamos a leer, de sus sufrimientos, quiero ser más parecido, quiero ganarlo. En la prédica que sigue dice que Él fue alcanzado por Cristo, pero Él quiere alcanzar a Cristo, quiere semejarse a Él, ser semejante a Él. Y tenemos que recordar que Pablo estimó sus logros religiosos y todo el mundo como pérdida y lo perdió. No es algo poético, no es metafórico, algo real, concreto y práctico. ¿Y por qué pasa esto? Porque Dios nos hace nuevos. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:17. El que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sos nuevo. Piper lo dice muy bien en esta frase, dice, Dios no vino a satisfacer tus viejos apetitos, vino a darte nuevos. No es un parche a tu vida, no es una calcomanía en el auto, en tu alma. No es que Dios vino para ser tu mejor amuleto y que de esa manera sí vos hagas tu realización personal. No, Dios vino a darte apetitos nuevos, no a satisfacer los viejos. El pagano tiene apetitos, muchos apetitos. ¿Quiere tener un auto nuevo? Por supuesto. ¿Quiere tener una casa más linda? Por supuesto. ¿Quiere cambiar esto, el otro en su vida? Sí, casi todos tienen que ver con progreso personal. El pagano, el cristiano, ve todas esas cosas. Y cuando compiten con parecerse más a Jesús, el cristiano maduro dice, esto es como basura, es como estiércol. Yo quiero seguir conociendo a Cristo, quiero ganar a Cristo, quiero ser más parecido a Él. Dios no vino a satisfacer tus viejos apetitos, vino a darte nuevos, tener un nuevo paradigma. No solo cambió nuestra condición legal, sino que cambió la relación entre Él y nosotros, nos hizo sus hijos, nos hizo parte de su familia y nos hizo, recuerden lo que dice Pedro, partícipes de su naturaleza. ¡Qué locura! Somos partícipes de la naturaleza divina. La humanidad es irremediablemente pecadora, Dios no puede ver el pecado y Dios mismo, en su gracia, ha remediado tu situación frente a Él en la obra de Cristo. No tus logros, no tus obras, no tus ministerios, no tus estudios, no tus títulos. Cristo, Cristo. Y fíjense que el 8 está diciendo lo que es exitoso. Lo que es exitoso es conocer a Cristo, ganar a Cristo, parecerse más a Cristo, glorificar más a Cristo. Me gusta mucho esta porción de una prédica de John Piper, se las voy a leer. Dice así. Porque conocer, ganar, semejarse a Cristo también tiene que ver con glorificarle sobre todas las otras cosas, valorarle sobre estas otras cosas. Y Piper, hablando de esto, dice, pregunta, ¿cómo hace Pablo para que Cristo se vea glorioso? Respuesta, experimentando a Cristo como un tan gran tesoro que todo lo demás sea como nada en comparación. Yo considero todo, dinero como pérdida, comida como pérdida, apariencia como pérdida, amigos como pérdida, familia como pérdida, trabajo y fama como pérdida, graduación y títulos como pérdida, en comparación al tesoro en el que Cristo se convirtió para mí. ¿Cómo haces para que Cristo se vea grande en tu vida y de esta manera no desperdicies tu vida? El dinero te es dado para que uses el dinero de manera que muestres que el dinero no es tu tesoro, Cristo lo es. La comida te es dada para que comas, de tal manera que quede evidente que la comida no es tu tesoro, Cristo lo es. Amigos y familia te son dados para que vivas con ellos, de tal manera que quede evidente a ellos, a vos y al mundo,
de que ellos no son tu tesoro. Cristo lo es. Computadoras, juguetes, casas, terrenos, autos, todo lo demás. Te es dado para que lo uses de tal manera que quede claro para el mundo que ellos no son tu tesoro. Cristo lo es. Y esto es hablar sobre implicancias en el estilo de vida. La forma en la que mostramos el supremo valor de Jesús es teniéndole como tesoro por encima de todo lo demás. Así, entonces, hacemos elecciones, tomamos decisiones que hacen que expresemos la alegría que tenemos en su supremo valor manifestado en nosotros. Y Piper dice, entienda esto. Y si Él no es para vos todo eso, si Él no es este tesoro para vos, ora toda la noche si es necesario, para que tu corazón sea tan cambiado y tengas ahora a Jesús sobre todo lo demás en tu vida. Esa prédica, ese pedacito de esa prédica, me encanta, porque describe muy bien lo que había en el corazón de Pablo. Ganar a Cristo, glorificarle a Cristo, glorificar a Dios. ¿Cómo? Valorando todo lo demás como pérdida, como basura, como estiércol, al lado de semejarse más a Él, de conocerlo más y más. Y Él habla de conocerlo y es Pablo, gente. Vos creés que ya conocés a Dios, por eso no lees tanto. Vos creés que ya conocés a Dios, por eso no orás tanto. Vos creés que conocés a Dios, por eso no servís tanto. Y Pablo, insisto, el mejor teólogo que hemos tenido fuera de Cristo, habla de conocer y que quiere conocer a Él. Conocer no es solo en el sentido de saber, los demonios también tienen este tipo de fe y conocimiento, recordemos Santiago 2:19, sino también crecer en vivir una vida semejante, una vida en semejanza a Cristo, siendo fiel a la palabra. Esa es la fe que salva. El conocimiento que salva es una confianza profunda que lleva a una obediencia creciente. Cuando Pablo habla, por ejemplo, en Romanos 1:5 dice, habla del Evangelio y dice, a fin de que crean y obedezcan. En Romanos 16:26 dice, puedan creer y obedecerlo a Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la obediencia que tenés que tener está motivado por algo, por la obra de Cristo a favor tuyo. Y la obediencia que tenés que tener a Él es en todo en lo que la Biblia te enseña a hacer como Cristo, porque de esta manera lo glorificas. Eso es el todo de esta prédica. Entonces, tenemos un mandamiento nuevo, o un mandamiento, no es nuevo, perdón, un mandamiento, regocijarse en el Señor, una advertencia, el Evangelio no necesita agregados, un ejemplo cercano. Pablo, uno de los primeros y mejores cristianos, no confiaba en sus propios esfuerzos religiosos como base de salvación, y un paradigma nuevo. Todo tiene que ser visto a la luz de Cristo en función a Él. Incluso tu familia, incluso tu comida, incluso tus amigos, incluso tu auto, tu casa, tu recibo de sueldo, todo en función a Cristo. Y si eso en algún momento te entorpece, recordá, pérdidas, basura, estiércol, pérdelo todo, gana a Cristo, sé más parecido a Él. Dios va a exigir de vos que te parezcas a su Hijo. ¿Por qué? Porque es lo que se supone que vos tenés que hacer frente a lo que hizo por vos. ¿En eso descansa tu salvación? De ninguna manera. Descansa en Cristo. Pero en eso vos podés confirmar tu salvación, si estás camino a eso o no. No seas la mejor versión de vos. Sé la mejor versión y busca ser la mejor versión de un humano. Cristo, el Hijo de Dios, el perfecto. Entonces, hermanos, regocijémonos en el Señor, no en nuestros logros, y vayamos juntos hacia el conocimiento de Cristo. Vamos a finalizar esta parte de la reunión orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos regocijarnos en vos, en la obra que vos hiciste a favor nuestro, en la obra de Cristo, Señor. Gracias porque esto es una fuente inagotable de gozo, de regocijo, de alegría. Gracias, Padre, porque nos enseñás